Un fuerte aplauso. Demos la bienvenida, pues. Aquí. Otra sillita. Acerque para acá. Tírate para acá para atrás. Un poquitico para atrás. Para acá para adelante. Acércate para acá para que esté aquí al lado mío y no alcance el micrófono. A los dos. Ajá. Siempre. Bien, queridos hermanos, les recuerdo que nos están filmando y está saliendo en vivo. Quisiera decirle al mundo entero que nos siguen en cualquier parte del mundo, que es mentira que el padre Luis le gusta pelear con los evangélicos, con los hermanos separados. Verá que ni ellos trajeron guantes ni yo tampoco. Vean, no hay. Véanlo ustedes con sus propios ojos. Solamente en el amor de Cristo nuestro Señor vamos a entablar un diálogo, un compartir, donde ellos puedan expresarse y nosotros también somos cristianos. Oye, si los cristianos podemos compartir un almuerzo, un café, podemos compartir un paseo, podemos compartir cualquier otra cosa, ¿por qué los cristianos no podemos compartir la palabra de Dios? ¿Por qué no? Si podemos compartir otras cosas, ¿por qué no la palabra de Dios? Ahora, ¿y dónde dice que los cristianos no podemos compartir la palabra de Dios? O que compartir la palabra de Dios entre hermanos, eso es pelear. Y que eso no está permitido por la Sagrada Escritura. No. Hoy van a ver ustedes que aquellas personas que dicen que el padre Luis Toro le gusta pelear con los evangélicos, están calumniando, están cometiendo un pecado mortal, están diciendo mentiras. Me gusta pelear con ellos. Me gusta dialogar con ellos desde las Sagradas Escrituras para que el pueblo conozca la doctrina de ellos y la doctrina de la Iglesia Católica. Eso sí me gusta, eso sí es verdad. Pero no nos dejemos engañar. Y aquellos hermanitos que todavía andan diciendo esas tonterías, les invito a reflexionar y les invito a que vean este video. Que vean este video. A ver dónde está la pelea, dónde está el odio. Observe cómo vamos a compartir. De mi parte, verán que lo voy a tratar como hermanos. No sé de parte de ellos para conmigo. Espero que también me traten con amor. Pero de parte mía para con ellos será con un grande amor, porque el Señor nos pide en el mandamiento mayor: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y esto es lo importante. También debo decirle a los hermanos católicos que precisamente cuando uno, ya lo decía la hermana, cuando uno no está formado, cuando uno no tiene el conocimiento de la doctrina, pues simplemente tiene que decirle al hermano: tú tienes una fe, yo tengo otra, tú me respetas la mía, yo respeto la tuya. Cuando ya tienes un conocimiento y sabes cómo responder con fundamentos bíblicos, no con groserías ni con peleas, sino con fundamentos bíblicos, simplemente se puede dialogar y le dice: bueno, a ver, hable y yo hablo y vamos con la palabra de Dios a aclarar. Entonces así llegamos a un feliz término. ¿Cuál? Que salga al descubierto la verdad. Aquí nadie se va a ir con los ojos morados ni golpeados. Aquí lo único que va a suceder es que la verdad va a salir a flote. Si la verdad la tienen ellos, ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a ver. Pero si la verdad la tenemos nosotros, ustedes lo van a ver, ustedes lo van a ver y ellos lo van a ver. De eso se trata, de que la verdad brille. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Ustedes son la sal de la tierra, dice el Señor. Por tanto, me da inmensa alegría poder estar con estos hermanos y poder compartir con ellos de corazón. Antes de comenzar, quisiera que se presente cada uno, cómo se llama, a qué religión pertenece. Me gustaría que dijera si es pastor, se considera pastor o se considera oveja, ¿cómo se considera?
Pero sí me gusta que dé el nombre de su iglesia y el nombre suyo y que, ¿cómo se considera así, pastor? Oveja. Bueno, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Mi nombre es Adonías y como dice Luis, ¿verdad? Venimos a compartir un momento, a compartir lo que es la palabra de Dios. Y realmente, como dice él, yo no tengo la verdad, él no tiene la verdad. El que tiene la verdad es la palabra de Dios. El hombre muchas veces comete errores, pero verdaderamente la verdadera palabra de Dios está en la Biblia. Y eso no se equivoca. Los hombres nos podemos equivocar porque somos imperfectos. Y eso porque dice su palabra que no hay ningún perfecto, sino que solamente es Dios. Y pues venimos a compartir un momento, ¿verdad? Venimos a dialogar dudas, más que todo pues salir de dudas, tanto como ustedes, ¿por qué tenemos una doctrina diferente? Yo vengo de la congregación evangélica. ¿Cómo se llama? Pues la iglesia formamos el cuerpo de Cristo, porque realmente la Biblia no da un nombre propio a mi iglesia, ni tampoco a la de Luis. La Biblia no lo da. Ustedes no van a encontrar iglesia evangélica o iglesia católica, ¿cierto, Luis? Entonces, hay cosas que vamos a comprender a través de la Biblia. Y más que todo venimos a compartir solamente un momento. Nosotros no venimos a pelear. Como dice la palabra, amemos unos a otros como Dios nos ha amado, independientemente de qué doctrina ustedes tienen o de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Pues el amor de Dios se perfecciona amándonos unos a otros cada día, independientemente qué es lo que tú piensas, o más que todo, el amor de Dios, tú no puedes hacer nada tan bueno para que yo te ame menos, no puedes hacer nada tan malo para que yo te ame como... Nada tan bueno para que yo te ame más, y nada tan malo para que yo te ame menos. Eso es el amor. Y solamente pues vamos a compartir un momento, ¿verdad? Yo no soy ningún pastor, solamente, como dijo, yo soy un siervo inútil, porque realmente soy una oveja lavado de la sangre de Cristo Jesús, por gracia y por la misericordia de Dios, porque realmente yo no soy ¿cómo se llama? Un pastor, solamente soy oveja, como dice Luis. Perdone que haga esta pregunta, pero es que tengo que quedar claro. Usted tiene un grupito de personas que se congregan y usted les predica. No, de ninguna manera. Somos ovejas y vamos caminando y aprendiendo cada día. Muy bien, un fuerte aplauso para el hermano. Ahora vamos a dar el micrófono a otro hermano para que se presente. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes. Mi nombre es Jesús Correa, de Zacatecas, México, y tengo viviendo acá en Virginia 15 años. Soy lavado con la sangre de Jesucristo, esperando el arrebatamiento, que el día que suceda no me quiero quedar. Y ustedes deberían anhelar también lo mismo, no importando de qué denominación o de qué religión sean, pero estar listos y preparados, lavados con la sangre del Cordero, para el día que Jesucristo aparezca en las nubes, no nos quedemos avergonzados. Así que dice la palabra en 1 Juan 1:7, y en esto se conocerá los que son verdaderos, que se aman unos entre otros y tienen comunión unos entre otros. Y si alguno hubiere pecado, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No de una parte, de todo pecado. Yo quisiera compartir, pero no quiero interferir en el tiempo que le toca aquí a el varón de Dios. Entonces y quisiera que primero él dé su mensaje, y si después me permite unos 10 minutitos, con mucho gusto. Solamente es para edificar, no es para avergonzar a nadie, ni tampoco para debatir, como dice aquí Luis, sino que es para edificación. Que Dios me los bendiga a todos. Yo soy un siervo del Dios Altísimo, una oveja lavada con la sangre del Cordero. ¿Tiene una congregación que usted dirija? No. Bueno,
muy bien, muy bien. Entonces, bueno, el tiempo, yo le voy a dedicar tiempo a ustedes. El tiempo que ustedes quieran. Yo, con ellos yo puedo hablar otro día, pero con ustedes no puedo hablar otro día. Ustedes son los invitados de honor, especiales para nosotros. De modo que estamos ansiosos de escucharle, ansiosos de que usted nos predique su doctrina, pero antes yo quiero saber, no pueden hablar los dos al mismo tiempo. Primero habla uno y después habla el otro. ¿Quién va a hablar de primero? ¿Usted? ¿Usted? ¿Quién habla? Pónganse de acuerdo quién habla de los... Pónganse de acuerdo un momentico. Ahí hablen ustedes dos y me dicen. Mientras tanto, mientras que ellos se ponen de acuerdo, yo quiero que ustedes no se les olvide el respeto hacia ellos. ¿Sí? Tampoco se les olvide que, pues, de parte de ustedes estoy yo aquí. Lo que ustedes quieren decirles a ellos, pues yo se lo puedo decir. Lo que ustedes le pueden preguntar, yo se lo puedo preguntar. Porque si todos hablan, ¿ustedes saben cómo se vuelve esto? Un desastre. Y no podemos. Entonces, ellos no le van a preguntar a ustedes nada, me van a preguntar a mí. Así que ustedes se muerden la lengua y no contestan. Porque queremos que escucharlos a ellos, y ellos conocen la doctrina de ellos, yo conozco la doctrina de nosotros, no hay ningún problema, yo los represento a ustedes, pero con respeto. ¿Quién va a hablar de los dos? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Usted tiene una pregunta? Ajá. Solamente va a ser una pregunta y listo. Y luego le vamos a dar chance al hermano, porque es que necesitamos... Bueno, yo le voy a dar chance, Pero antes yo quiero una cosa. Yo quiero que ustedes ya dijeron a qué religión pertenecía. Pero nos interesa, porque nosotros no lo conocemos. Nosotros no conocemos su iglesia. Nos interesa, usted ya dijo, en la Biblia no aparece iglesia evangélica o iglesia católica, eso no aparece. Pero sí aparece que Cristo fundó una iglesia. Como Cristo fundó una iglesia, tenemos que saber si es la de ustedes o si es la de nosotros. Porque si es la de ustedes, estamos dispuestos a irnos con ustedes, porque nosotros no queremos estar en una iglesia que haya fundado un hombre. Queremos estar en una iglesia que haya fundado Jesucristo, pero que conste, con constancia, con partida de nacimiento. ¿Me captan? Usted va y dice, yo nací en tal parte, partida de nacimiento. Mi padre, mi madre, nací en tal lugar. ¿Y quién lo sella y quién lo firma? Alguien que tiene autoridad, pácata. No es que lo agarró usted mismo y dice, yo soy hijo del presidente de Estados Unidos. Y no, qué cuento. Así no. Que usted me muestre, me compruebe. Tenemos aquí las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras hay constancia de cuál es la iglesia que fundó Jesucristo. Si bien es verdad que no dice iglesia católica, si bien es verdad que no dice iglesia evangélica, también es verdad que dice aquí, cuando Cristo funda esa iglesia, ¿a quién se la encargó? ¿Cómo es que es esa iglesia? ¿Cuál es la doctrina de esa iglesia? Y entonces podemos decir, aquí tengo la partida de nacimiento. Mi iglesia evangélica nació en tal fecha, la fundó Julano de tal. Esto es lo que primero a nosotros nos interesa. Antes de compartir, si no saben quién la fundó, dicen no la sé. Si saben quién la fundó, dicen quién la fundó, en qué fecha la fundó. Y entonces podemos nosotros seguir dialogando. Si no, simplemente dicen no sé. Y entonces yo le doy chance para que hagan otra pregunta. Pero lo primerito que todos queremos saber es si la iglesia evangélica, y el mundo entero lo quiere saber, si la iglesia evangélica es la de Cristo. Y si es la de Cristo, partida de nacimiento, fundamentada en la Sagrada Escritura. Así de fácil. ¿Cuál de los dos nos va a presentar la iglesia con partida de nacimiento? ¿Quién la fundó? ¿Cuándo la fundó? Para nosotros creer que esa es la iglesia de Cristo y, si es posible, irnos con ustedes
Porque queremos estar en la única iglesia que fundó Jesucristo. Todos, ustedes y yo y el mundo entero, saben que Jesucristo vino hace 2000 años, partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, y fundó una iglesia, una sola. Entonces queremos saber cuál es esa iglesia, y si es la de ustedes, bienvenido. Uno de los dos, ¿cuál de los dos me va a poner primero? ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué la iglesia evangélica de Jesucristo? ¿Usted? ¿O? La respuesta, listo. Yo le doy chance que lance la pregunta. Pero si usted dice sí sé la respuesta, le doy chance para que diga la respuesta. Después, yo le digo al mundo por qué la Iglesia Católica es la de Cristo. Y ahí sí le doy la oportunidad a la pregunta. Pero primero, así como se presentó y así como yo me presenté, vamos a presentar la partida de nacimiento de nuestra iglesia. Ok, primeramente vamos a empezar como le dije a Luis, la Biblia no habla de una iglesia de un nombre propio. Que diga la Biblia, esta es la iglesia que Jesucristo fundó, es la iglesia evangélica o la iglesia católica. En ninguno lo podemos encontrar. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 4 y 5. Si alguien me lo puede buscar, por favor. Ok. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ok. Ahí dice claramente la palabra de Dios que nosotros somos miembro, parte de la iglesia de Cristo. Realmente nosotros formamos, porque realmente en la Biblia no podemos encontrar un nombre propio. Ahora, características de la iglesia que Cristo fundó. Vamos a las características que Cristo fundó una iglesia. Ok, pero ¿cuál es esa iglesia? Dice Luis Toro. Él dice que queremos estar en la iglesia correcta. Iglesia, en todo el Nuevo Testamento, vamos a ver a través de la Biblia las características de la iglesia. Ok, las características de la iglesia, ¿qué son? Creer en Jesucristo solamente, que no hay mediador, no está María de mediadora, no hay purgatorio, la Biblia no habla de purgatorio, claramente. Eso son características de que la iglesia que Jesucristo fundó. ¿Ok? Porque realmente todo eso que usted está diciendo debe fundamentarlo en las Sagradas Escrituras. Cuando usted dice la iglesia de Jesucristo es aquella que dice que no hay purgatorio, compruébemelo con la Biblia. La iglesia de Cristo es donde diga no hay purgatorio. Que diga que María no es intercesora, donde usted diga María no hay intercesora. O sea, lo que usted diga, no lo diga con sus palabras, porque no queremos escuchar su palabra, queremos escuchar la palabra del Señor. Y si usted me dice, bueno, la iglesia mía es esta, es por esto y por esto, pero con fundamentos bíblicos. Aquí hay una lectora, ahí hay un lector. Usted me da capítulo y me da versículo, porque usted puede hablar mucho aquí. Y todos nos vamos a dar cuenta que son palabras suyas de usted, y eso no nos interesa, con el respeto que usted merece. Nos interesa es la palabra de Dios, porque aquí no venimos a escuchar a un hombre, aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. De modo que todo lo que usted me lo diga, si no me lo dice fundamentado en la Biblia, yo no le creo y la gente no le va a creer, porque son palabras suyas y puede venir otro a decir otras tonterías. Pero, ojo, aquí lo están filmando y el mundo entero se está dando cuenta si usted no tiene fundamento. Ya puede decir usted todo lo que quiera, pero si no da fundamento, la gente se va a dar cuenta que no tienen fundamento. Lo que les acabo de decir es esto. Esas son las características de que la iglesia fundó. Nosotros formamos parte del cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Como dice Romanos, ¿me lo puede leer otra vez? Nuevamente, por favor. Romanos 12:5. Así nosotros, dice, nosotros,
Siendo muchos, muchos forman la iglesia de Jesucristo. somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Formamos un cuerpo en Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Ustedes saben cuál es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. La Biblia lo aclara. Siga, hermano. Y todos miembros los unos de los otros. Y todos miembros los unos de los otros. Eso es lo que la iglesia de Jesucristo. Eso nosotros formamos la iglesia de Jesucristo. Porque realmente la Biblia no aclara. Luis tampoco me puede comprobar con la Biblia que la iglesia que Cristo fundó es la católica. Sí, señor, sí se lo puedo. No me lo puede comprobar. Y ahorita se lo voy a comprobar. Ahorita le voy a demostrar que lo que él está diciendo no es correcto. Se lo voy a comprobar. Él dice que lo va a comprobar. Ok, está bien. ¿Me puede leer otro versículo, por favor? Efesios 5, 29 y 30. ¿Me puede leer lo que dice Efesios 5 y 29, 5, 29, 30, por favor? Y eso son, porque realmente Él me quiere decir a mí, porque Él quiere tratar de decirme cuál es tu iglesia que Cristo fundó. La iglesia fue fundada, la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2. Ahí fue el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí fue donde comenzó la iglesia en adelante. Pero nunca tuvo un nombre. ¿Cierto, Luis? ¿Tuvo nombre esa iglesia? Esa iglesia en el año 107 tuvo nombre Iglesia Católica por San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan Evangelista. En el año 107, San Juan Evangelista murió en el año 100. Y en el año 107, San Ignacio de Antioquía, ahí está la carta y puede leerla usted, puede buscar San Ignacio de Antioquía y busca dónde es San Ignacio de Antioquía. Por primera vez en el año 107, la llama Iglesia Católica a esa iglesia. Él dice que San Ignacio de Antioquía llamó Iglesia Católica, pero eso es mentira. La iglesia... Si es mentira, ustedes no lo van a encontrar. Si es verdad, búsquenlo por internet, San Ignacio de Antioquía, y mirarán quién está diciendo mentiras. Ok, sigamos con las características que Cristo fundó una iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Le di el versículo. Efesios 5:29. Porque nadie odió jamás a su propia carne, antes la nutre y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne. Somos miembros de su cuerpo. Ahí claramente lo aclara. En ninguna parte de la Biblia vemos que realmente hay una iglesia llamada católica. Cuando se escribieron en el Apocalipsis, escribía solamente a la iglesia de Éfeso, porque así se llamaba el lugar. Cuando Pablo escribía las cartas, escribía a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, pero nunca escribía específicamente decir, esta es la iglesia y se llama católica. No aparece, Señor. ¿Ok? Ok. Sí. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así es. La Biblia dice que no se les llamó católicos, se les llamó cristianos. Eso es, porque Él me quiere decir a mí, si tú no muestras de dónde viene tu iglesia, quién la fundó o algo, realmente nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Independientemente, una congregación, yo pertenezco a la congregación evangélica, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, tanto como la Biblia no le da un nombre propio, que decir,
este es el nombre de tu iglesia, tampoco le da la mía, tampoco le da la de Luis, entonces pues realmente ninguno puede demostrar decir, sabes que mía sí es la católica, y él no lo puede hacer. Esa es mi intervención. Gracias. Querido hermano, con todo el corazón, con todo el amor de mi ser, quiero demostrarte, demostrarte con las Sagradas Escrituras que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo. Sí, se lo voy a demostrar con capítulos y versículos. Ciertamente, usted leyó Romanos 12:5, ¿sí? Sí. Que lo va a volver a leer. Y vamos a escuchar, y yo quiero que usted observe lo que usted dijo como fundamento de su iglesia. Y lo vamos a tomar, lo vamos a tener presente. Vamos a analizarla. No solamente decir la cita, vamos a analizarla. Dale. Así también nosotros, y él dice, ese nosotros somos todos los evangélicos. Mira, ese nosotros no es cualquier persona que diga, ahí estoy metido yo. No es cualquier nominación. Ese nosotros ciertamente que habla de plural. Pero ese nosotros no es, como él dice, los evangélicos. Le voy a demostrar por qué. Si no se lo demuestro con la Biblia, ¿por qué? Ustedes tendrán razón. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Él me dio a entender, no sé si yo entendí mal o él, yo quiero que me aclare porque puede ser que yo haya entendido mal. Siendo muchos, somos un solo cuerpo. ¿Usted quiso decir o yo entendí mal? Que entonces todas las nominaciones, a pesar de que tengan diferentes doctrinas, siendo muchos, forman un solo cuerpo y esa es la iglesia de Cristo. ¿Eso lo quiso decir usted o yo le entendí mal? Cuando quise decir eso, que siendo muchos, aquí estamos muchos y formamos, un ejemplo, si aquí no hubiera nada, ¿se conformaría una iglesia? Si aquí no hubiera nada, no se conforma una iglesia. Entonces dice, siendo muchos conformamos una iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Entonces quiere decir que todas las nominaciones, o sea, aquí estamos muchos, o sea, ¿usted está de acuerdo que esta iglesia es la iglesia de Cristo? Porque estamos muchos y estamos más católicos que evangélicos. Entonces, ¿usted está de acuerdo que esto que son muchos, esta es la iglesia de Cristo? Si creen lo que Jesucristo enseñó, sí, si no, no. ¿Por qué? Mira, Luis, si me vas a dar el micrófono, no. Usted se merece respeto, yo merezco respeto y no me arrebate el micrófono, por favor. Okay. Le estoy diciendo a Luis que realmente, si ustedes tienen la doctrina que Jesucristo enseñó, es la iglesia de Jesucristo. Analicemos. Ustedes se han leído la Biblia, todo el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento más que todo es para nosotros. El Antiguo Testamento aprendemos tantas cosas de lo que pasó, pero realmente lo que se aplica más para nosotros fuertemente es el Nuevo Testamento. A través del Nuevo Testamento vemos qué es lo que Jesucristo enseñó para su iglesia. No sé si enseñó purgatorio, veneración, enseñó lo que es rezar a los santos. Yo no lo veo. Muy bien. No se afane de llegar al purgatorio, que allá vamos a llegar. No se afane. No se afane de llegar a los santos y a la imagen, que allá vamos a llegar. No se afane. Solamente ahorita, no se preocupe que yo le voy a dar tiempo. Usted tiene tiempo y si no puede hoy, mañana vamos a estar hasta el martes, dijo el padre. De modo que aquí hay tiempo para cortar tela. Pero ahorita yo quiero que usted se dé cuenta cómo él, lo primero que dijo, ¿se acuerdan del ejemplo? Pueden retroceder el video. Que aquí estamos muchos
Y que estos muchos, no importa de la congregación que sea, es la iglesia de Cristo. Eso lo dijo. Después que yo entendí que esta era la congregación, no me arrebate el micrófono, respéteme. Que esta era la congregación, después que él dijo, bueno, como estamos muchos, esta es la congregación de Cristo. Entonces yo le digo, pues si estamos aquí más católicos que evangélicos, porque solamente hay dos, entonces la iglesia católica es la de Cristo porque hay más congregación, hay más personas. Si es el argumento que él está usando, pues con ese mismo argumento yo le demuestro que es un error, porque no es la iglesia de Cristo donde estén congregados, porque él dice, y repita Romanos 12:5. Así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Entonces él está diciendo que donde hayan personas reunidas es el cuerpo de Cristo, es la iglesia de Cristo, pero que sean todos menos católicos. Todos menos católicos. O sea, que si hay reunidos 20 drogadictos fumando droga, esa es la iglesia de Cristo. Si hay 50 borrachos tomando licor, esa es la iglesia de Cristo. No se refiere simplemente donde haya una congregación. Hay muchas congregaciones. Y no porque haya una congregación, ya es la iglesia de Cristo. Y él entonces dijo algo más. Y ya está que me quita el micrófono para decir, pero una congregación donde crea en Cristo. Una congregación donde predique la palabra de Dios. Una congregación donde expulse demonios. Donde haya poder de hacer milagros. Esa es la congregación y esa es la nuestra. Yo le voy a mostrar a ustedes que no es en una congregación, como él dice, simplemente porque hay una congregación donde se hable de Jesús, se crea en Jesús, se hable, se predique la palabra de Dios, o donde se hagan milagros de expulsión de demonios. Esa es la iglesia de Cristo. Ponga cuidado. Mateo capítulo, le doy fundamento bíblico, cosa que él no ha hecho. Mateo capítulo 7, versículo 21, nos demuestra que las palabras que él utilizó sin fundamento bíblico, pero son palabras de él, se contraponen y chocan con la palabra de el mismo Jesucristo. Y aquí nos toca que creerle o a Jesucristo o al hermano. Yo prefiero creerle a Jesucristo. Pero Jesucristo nos dice todo lo contrario. Vamos a escucharlo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ya comenzamos mal con lo que él decía. Que todo aquel que invocara el nombre del Señor, ya, ese era importante. El que creyera en Jesucristo. Y dice Jesús, no, mentira, no le crean. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Siga. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Siga. Muchos me dirán en aquel día. ¿Se acuerda de Romanos? Porque somos muchos, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Y él dice que cualquier persona entonces se integra ahí y ya, formo mucho una congregación, ya soy la iglesia de Cristo, ya soy salvo. Otra vez, repita. Muchos me dirán en aquel día. Como él, que está diciendo que porque son muchos, una congregación de evangélicos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es lo que él acaba de decir, que la iglesia de Cristo es el que crea en Cristo, el que hable y que predique en nombre de Cristo. Todo. Entonces Jesús viene y dice, según la enseñanza de este hermano, eso se va a propagar por el mundo entero. Y entonces muchos me dirán en el juicio final, Señor, nosotros le creímos al hermano, ¿cómo que se llama? Adonías, le creímos a él. Y él nos decía que muchos, con tal y creyeran en Cristo y predicaran la palabra del Señor y formaran una congregación, ese era el cuerpo de Cristo, porque Romanos 12:5 dice que a pesar de que somos muchos, formamos un solo cuerpo y esa es la iglesia de Cristo. Jesucristo, antes de que nos llegue el juicio final, dice,
en el juicio final, otra vez, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? no profetizamos en tu nombre, es lo que hace Adonías. Profetiza en el nombre del Señor. Siga. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué es lo que hacen los hermanos evangélicos? Expulsan demonios en el nombre, no vienen de parte de ellos, en el nombre de Jesucristo. Siga. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren tres cosas características de los protestantes. Los protestantes en el nombre de Jesucristo predican la palabra. En el nombre de Jesucristo expulsan demonios. En el nombre de Jesucristo hacen muchos milagros. Díganme si eso no es lo propio, lo característico de los protestantes. Eso es lo propio. Y como es una congregación y son muchos, esta es la iglesia de Cristo. Ahora escuchen ustedes, no a un hombre, no es el padre Luis Toro, no es un hombre, es aquel que Adonías dice que es su Señor, en quien él dice creer, porque él cree en Cristo, pero no le cree a Cristo. Debemos creerle a Cristo. Aquí está Cristo. Oiga, ¿qué le dirá a Cristo? Y entonces les declararé, Adonai, eso va a pasar con usted. Entonces le declararé, nunca os conocí, nunca lo conocí. apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que no todo el que pertenezca a una congregación hable en el nombre de Jesucristo, predique la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, expulse demonios y haga milagros. Ese ya es la iglesia de Cristo y ya está salvo. Jesucristo dice, no, yo les diré, apártense de mí, gente de maldad. De modo que el argumento utilizado por Adonai, Jesucristo lo tumba. Y si Jesucristo lo tumba, yo le creo a Jesucristo y no a Adonai. Ahora, cuando yo le digo que la iglesia católica sí es la de Cristo, le voy a dar el fundamento. El fundamento de que la iglesia de Cristo es la iglesia católica es porque es verdad lo que él decía, una congregación que somos muchos. Aquí hay muchas personas, pero formamos una congregación que no la fundó un hombre, que la fundó Cristo mismo. Somos muchos, pero a pesar de ser muchos, no muchas congregaciones, muchas personas, porque Romanos 12:5 no habla de muchas congregaciones, habla de personas. A pesar de que son muchos, formamos un solo cuerpo. No está hablando de congregaciones, está hablando de personas. Que a pesar de que somos muchas personas, todos formamos un solo cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos cuál es la iglesia de Jesucristo? Fácil, porque cuando Jesucristo formó esa iglesia, Jesucristo le puso un distintivo para que todos conociéramos esa su iglesia. En Mateo 16:18, Jesucristo funda su iglesia y no dice, cualquier congregación es mi iglesia. No. Pone un distintivo, algo característico para conocer la iglesia de Jesucristo. Que este es el fundamento que él dice que yo no tengo. Y yo le digo que sí tengo fundamentos bíblicos para mostrarle que la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica. Mateo 16:18. También te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí Jesucristo dice, promete edificar su iglesia, el cuerpo de Cristo, y dice en la persona de Pedro. Recuerde que cuando Jesucristo funda la iglesia no existía el español, el castellano, el idioma de nosotros. De modo que Jesús no le dijo a Pedro, tú eres Pedro. No, porque eso es en español. Pedro es en español. Jesucristo no usó el español. Jesucristo usó el arameo o también el griego. Jesucristo dice, tú eres Kefas o Petros, que significa piedra. O sea, Jesucristo le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Tú eres piedra. Póngale el tamaño que usted quiera. Pero Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres piedra.
Y él y nadie me puede decir que no le dijo piedra. Lo único que él puede rebajarlo hasta lo más chiquitico que pueda. Le dijo que era piedra chiquitica. Sin embargo, no deja de ser piedra. Cuando Jesucristo le dijo, tú eres piedra, no le dijo Pedro, porque ese idioma no existía. Le dijo, tú eres piedra. Lo de chiquitica se la pone él y se le respeta. Y sobre esta piedra o esta roca edificaré mi iglesia. No dice, cualquiera que se congregue, esa es mi iglesia. Dice que en Pedro va a edificar él la iglesia. Y no solo eso. Dice que esa iglesia que él construye, el diablo la va a atacar, la va a querer destruir. Óigalo, dale. Y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. La va a atacar el diablo, pero no la puede vencer. O sea que en la iglesia de Cristo no hay un momento que no exista, porque el diablo no la va a vencer. Esa iglesia de Cristo debe existir a lo largo de toda la historia, porque Jesucristo dijo que esa iglesia nadie la iba a vencer. Y ahí es donde a mí me interesa que ellos nos muestren cuándo nace su iglesia. Porque la iglesia, si la iglesia de ellos nace en el año 1520, no es la iglesia de Cristo, porque la de Cristo la fundó él mismo y nunca ha de fallar, nunca ha de dejar de existir. Porque ellos pueden decir, no, mi iglesia nació en tal fecha, y antes, ¿dónde estaba? Bueno, antes no existía, pero entonces ¿la venció el diablo? Porque Cristo dice, yo edificaré mi iglesia y las fuerzas del mal no la podrán vencer. Dejemos que el hermano mida el tamaño de la piedra de Pedro. Y nosotros quedémonos con esto que viene. El encargo que Jesucristo dejó a Pedro como jefe de la iglesia. Esto es lo que teológicamente a nosotros nos interesa, teológica y bíblicamente, para mostrar que la iglesia católica es la de Cristo, con fundamento bíblico, cosa que él no puede hacer. Y le di oportunidad, y ustedes vieron que no pudo hacerlo, y no lo podrán. Observen cómo la Biblia muestra que esa iglesia tiene una autoridad, que no es el pastor de la iglesia evangélica, con el respeto que merece, que es el pastor de la iglesia de Jesucristo, que está precisamente caracterizada por Pedro. Oiga, lo que le dice a Pedro, ese que ellos quieren quitar del juego y decir, no, Pedro no es la piedra. Bueno, olvídese si Pedro es la piedra o no es la piedra. Vamos a ver si Jesucristo le dio autoridad a Pedro dentro de la iglesia. Dale. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Observen que Cristo tiene una iglesia y hay un miembro, una persona dentro de esa iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos. Ya ellos pueden decir que es Petronilo o Pánfilo el que tiene las llaves. Pero la Biblia dice que el que tiene la llave es Pedro. Si la llave la tiene Pedro, la llave del reino de los cielos, y Jesucristo quiere ir edificando la iglesia, entonces verán que Pedro es la figura visible de la jerarquía en la iglesia, el comando, el jefe, lo que usted y yo llamamos papa, que no es otra cosa sino el papá o el jefe que dirige la iglesia, la gran familia de los hijos de Dios. Y Jesús le dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Para nosotros los católicos, teológicamente, las llaves del reino de los cielos significan mucho, porque ustedes y yo queremos entrar al cielo. Y para entrar al cielo, dice Jesús que están las llaves. Y si usted quiere entrar, usted no puede estar en otra iglesia que no tenga las llaves, como lo hacen ellos.
Ellos tienen otra iglesia. Pero a ninguno de sus pastores Jesucristo le dijo: a ti te doy las llaves del reino. Sin embargo, ellos le ofrecen una salvación. Vente conmigo, serás salvo por el arrebatamiento que vino, al hermano nos va a predicar ahorita, el arrebatamiento. Vente conmigo, si están en la iglesia de Cristo, Cristo viene y nos arrebata. Pero tienen las llaves, ¿cómo van a entrar? Simbólicamente, teológicamente, la única iglesia que te garantiza, que me garantiza que podemos entrar al reino de los cielos es la iglesia donde está la figura de Pedro como piedra dentro de la iglesia. Y no solo, si quiere quiten la piedra. Entonces quedémonos con las llaves. La única iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos. Y no solamente las llaves. No solamente las llaves. Verán que ahora, de otra manera, Jesús le va a decir que Pedro tiene autoridad dentro de la iglesia. Dale. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto teológicamente significa que Pedro tiene autoridad de atar y de desatar, y Dios lo respalda. Yo quiero estar toda mi vida en la única iglesia que fundó Cristo, y agarró un hombre de entre los 12 que tenía y le dio las llaves del reino de los cielos y le dio la autoridad de atar y de desatar. En esa iglesia yo quiero vivir. En esa iglesia yo quiero morir. Yo no quiero irme a una iglesia novedosa, a una iglesia donde haya mucho amor, donde haya muchas cosas bonitas, pero que no tenga las llaves del reino de los cielos. Muchas cosas bonitas, pero que no tenga el poder de Dios de atar y de desatar. En la iglesia católica representada en Pedro, la que Jesucristo fundó. Y bien, él hablaba de una congregación, y Juan capítulo 21, versículo 15, a esa congregación que llamamos el cuerpo de Cristo, Jesucristo la presentó de esta manera, y ustedes verán que no es cualquier congregación. Observen que hay una congregación, ciertamente como él decía, pero van a ver por qué decimos que esa congregación es la iglesia católica y no las denominaciones distintas. Escuche. Cuando hubieron comido, Jesús... plural. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. De entre el grupo se dirigió a Simón Pedro. ¿Simón? ¿Simón qué? Simón Piedra. Simón Piedra. Acuérdate que no existía el castellano. Se dirigió a Simón Piedra. Siga. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Aquí está la congregación. La congregación, ¿cómo la llama Jesús? Corderos. Más adelante la llama también ovejas. Aquí está la congregación. Y ese es el cuerpo de Cristo. Esa congregación no solamente es el cuerpo de Cristo, también es el rebaño de Cristo. Es el rebaño de Cristo. No solo la congregación, es el rebaño de Cristo. ¿Y cómo sabemos que esa congregación y ese rebaño de Cristo es la iglesia católica? Porque Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: ¿me ama más que estos? Observen la palabra más. Más significa mayor cantidad, mayor grado. ¿Me ama más? Jesús está pidiendo algo más grande. ¿Me ama más que esto? Y él le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le pide un amor más grande porque le va a dar una tarea, una misión más grande. Los 12 son apóstoles. Los 12 son apóstoles. En ese caso pues estarían los 11. Los 11 son apóstoles.
¿Y por qué Jesús pone a Pedro como jefe de los otros 11? Para mostrarnos que Él quiere una congregación, un rebaño, un cuerpo, una iglesia que no esté sin cabeza, que no esté sin jefe, que no esté sin quien la dirija, que no esté mis ovejas, porque se lo dijo 3 veces. Apacienta mis, y ese mis es donde marca la diferencia a lo que él decía. Mis no significa todo el que quiera. Mis significa el grupo mío, la congregación mía, la que yo fundé en la persona de Pedro, la que le di las llaves del reino de los cielos, la que le di la autoridad de atar y desatar. Mis ovejas. ¿Qué está diciendo? Que hay otras ovejas y hay otros pastores que son los evangélicos, pero que no es del grupo que Jesucristo está hablando. Mis corderos, mis ovejas. Entonces, aquí es donde vemos que verdaderamente la palabra católico, usted no puede encontrar la palabra católico en la Biblia, pero sí podemos encontrar por qué se le llama católico, cuál es el sinónimo. Si usted mira por qué la iglesia es católica y por qué San Ignacio de Antioquía, como en Antioquía se llamó por primera vez cristianos a la iglesia de Cristo, también en Antioquía por primera vez se le llamó iglesia católica. ¿Y por qué se le llamó iglesia católica? Porque cuando Jesucristo mandó a esa iglesia a predicar, de allá Marcos 16:15, cuando Jesús mandó a esa iglesia a predicar, le dio como característica propia ser católica. La característica de la iglesia que Jesús le dio, y ustedes lo van a ver ahorita, es ser católica. ¿Saben lo que significa la palabra católica? Universal. Escuchen cómo Jesucristo quiere una iglesia católica, una iglesia universal. Escuchen. Y les dijo: id por todo el mundo, universal. Siga. y predicad el evangelio a toda criatura. Universal. La iglesia tiene una misión católica. Id por todo el mundo, católica. Predicad el evangelio a toda criatura, universal, católica. Entonces Jesucristo pone una característica propia de la iglesia. Tiene que ser católica, universal. Que ellos no estén de acuerdo con la palabra católica, eso es el problema de ellos y se les respeta. Pero que sepan los evangélicos del mundo entero que cuando la iglesia se llama católica es porque su misión es una misión universal. Cristo le mandó esa misión universal. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos como si hay fundamento en las Sagradas Escrituras que Cristo fundó una iglesia, que esa iglesia tiene un representante, esa congregación tiene un representante que va a gobernar toda la iglesia. El que no esté dentro de esa iglesia no pertenece al rebaño de Jesucristo, pertenece a otro rebaño, ciertamente que sí, pero a nosotros nos interesa el rebaño de Cristo. Y por último, para darle la oportunidad al hermano, por último, debo decirle, si ellos son la iglesia de Jesucristo, a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo que te llama? Adonías. Me gustaría preguntarle a Adonías. Fue hijo de David, está en la Biblia. Ajá, ciertamente que sí. Y yo quisiera preguntarle, antes le voy a dar la palabra y solo me responde eso y luego me hace la pregunta o interviene como usted quiera y miramos qué tema quiere que hablemos o hace la pregunta, pero voy a hacerle, sí, pero después que me responda la pregunta que le voy a dejar. Yo quisiera que usted le diga al mundo entero si realmente usted es la iglesia de Cristo, ¿por qué ustedes no hicieron la Biblia? Esa Biblia que usted carga, ¿por qué no la hizo? Esta Biblia no es suya. Esta Biblia no es suya. Esta Biblia no es de los evangélicos. Esta Biblia es de los católicos. Entonces yo quiero saber si la iglesia, si la Biblia no es
si la iglesia no es la iglesia de Cristo, la iglesia católica no es la de Cristo, y la iglesia católica hizo la Biblia en el año 382, el Papa San Dámaso I hizo la Biblia. ¿Por qué ellos aceptan la Biblia si no aceptan la iglesia? Ahora, si ellos son la iglesia de Jesucristo, ¿por qué esa iglesia no hizo la Biblia? ¿Por qué tienen que agarrar la Biblia de una iglesia que es la gran prostituta, la gran Babilonia, que es una iglesia pagana, que no es la iglesia de Cristo? ¿Por qué no botan la Biblia y buscan otra Biblia? Si han de saber que quien le dijo a los evangélicos que San Mateo era evangelio, palabra de Dios, fue la iglesia católica, que quien le dijo que San Lucas, San Marcos, San Juan, que quien le dijo que los 27 libros del Nuevo Testamento era palabra de Dios, le puso 27 libros a la Biblia, fue la iglesia católica, porque hasta entonces existían nomás 46 libros. Entonces yo quiero que me responda esa pregunta: ¿por qué ustedes no hicieron la Biblia? Díganle al mundo, porque el mundo queda con la interrogante. Ustedes son la iglesia de Cristo, pero no hicieron la Biblia. La iglesia católica no es la de Cristo, pero sí hizo la Biblia. ¿Por qué se contradice? ¿Por qué carga una Biblia que no es suya? ¿Por qué carga una Biblia que hizo la iglesia católica? Respóndala y entonces ahí puede argumentar o puede preguntar lo que usted quiera. Ok. La Biblia, como él dice, tampoco lo hizo la iglesia católica. ¿Por qué? Es cierto. ¿Por qué? Porque San Dámaso, ¿qué es lo que hizo San Dámaso? San Dámaso solamente tradujo la Biblia al latín. Okay. San Jerónimo. San Jerónimo. Okay. No he terminado. No he terminado. San Jerónimo. San Dámaso solamente tradujo la Biblia con Jerónimo. Ok. No he terminado todavía para que él intervenga. Yo me quedé callado cuando él estaba hablando. Pero no diga mentiras. No estoy diciendo mentiras. San Dámaso no tradujo la Biblia. Jerónimo. Ok. Fue San Jerónimo. San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, pero no lo hizo él. No fue él el que dijo, porque él nomás lo tradujo del hebreo, del arameo a la lengua latina. Ok. ¿Quién fue San Dámaso? San Dámaso realmente fue y dijo a San Jerónimo: ve a Jerusalén y tráete lo que son, que estaba en hebreo y en todo. Entonces ellos lo tradujeron. Pero antes de eso, ¿quién había hecho la Biblia? ¿Quién le dijo que esta es palabra de Dios? Que estaba escritos en las lenguas que se había hablado, en el hebreo, en el arameo. Fue no me acuerdo muy bien, San Atanasio. San Atanasio fue 20 años antes, había recopilado todo lo que es de la Biblia. San Atanasio, un padre de la iglesia primitiva. De la iglesia primitiva. San Atanasio, un padre de la iglesia primitiva. Fue el que había recopilado los libros de la Biblia. Entonces, ¿qué hizo San Dámaso? Mandó a San Jerónimo y dijo: ve y tráelo, vamos a traducir a latín. Entonces ellos dijeron: esta es palabra de Dios, la iglesia católica lo hizo. No, queridos hermanos, no son mis hermanos, son mis amigos ustedes. Entonces, ok, ahora ya te contesté tu espera. Solamente para terminar esto. Ahora, ok, ¿puedo tomar otros 5 minutos? Ok. Ok, este A ver, vamos, digo, para terminar este tema, porque él quiere pasar a otro tema, es necesario tratar de explicarle. Tiene un poquito de confusión y no es por maldad, es porque tiene confusión. Y se lo voy a aclarar. San Atanasio, ciertamente, San Atanasio, que era de la Iglesia Católica, búsquenlo en la Enciclopedia Católica, quién es San Atanasio, y verá que no era evangélico, era católico. San Atanasio. Los evangélicos no tienen santos.
Los católicos tenemos santos. San Atanasio. San Atanasio, ciertamente, lo que usted dice está en lo cierto una parte. La parte es que él ya iba recopilando algunos libros. Eso es cierto. Algunos libros los había recopilado. Pero San Atanasio no era papa. No era autoridad. San Atanasio era un sacerdote de la Iglesia Católica. Pero no tenía autoridad para darle al mundo, decirle al mundo que eso era palabra de Dios. San Dámaso I le dice a San Jerónimo que recopile los libros, que lo traduzca al latín, lo traduce, hace la traducción San Jerónimo, y fue San Dámaso I en el Sínodo Romano del 382 que le gritó al mundo por primera vez que eso era palabra de Dios. No fue San Atanasio. San Atanasio ciertamente como miembro de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, recopiló algunos libros. Eso sí es verdad. Él, no solamente él, sino otro. Pero si San Atanasio le decía al mundo que eso era palabra de Dios, ¿quién le iba a creer? Nadie. Tenía que ser alguien que tomara el puesto de Pedro, papa, que eso puso al frente de la iglesia, que le dijera al mundo, esto es palabra de Dios. Y por primera vez en el Sínodo Romano del 382, después en Cartago, la Iglesia Católica le gritó al mundo, cuando eso no existían los evangélicos, le gritó al mundo que eso era palabra de Dios. Llegan los evangélicos con su papá, Martín Lutero, en el año 1520. Nacen los evangélicos, los protestantes. Y cuando nacen los protestantes, ellos tienen la Biblia. Su padre era católico, era sacerdote de la Iglesia Católica. Su padre le dejó la Biblia. Pero los protestantes no saben de dónde viene la Biblia. Entonces, cuando se les pregunta de dónde viene la Biblia, entonces ellos no me importa. Lo importante es que yo tengo la Biblia. Sí, pero fue la Iglesia Católica. San Dámaso I, ¿qué era? Papa. ¿De qué iglesia? De la Iglesia Católica. San Jerónimo, de... Miren, la ignorancia es atrevida lo que está diciendo. La ignorancia es atrevida. Y perdónenme que se lo diga, pero no diga esa grosería delante de la gente. No, el mundo entero lo está escuchando. Y que usted diga, hermano, que usted diga eso delante de las cámaras, cuando hay gente en el mundo entero que ha estudiado, que ha leído la historia, usted queda muy en ridículo. Queda muy en ridículo. La ignorancia es atrevida que llega a decir esa barbaridad tan grande. Pero existía el Papa, incluso, bueno, ustedes pueden buscar simplemente, incluso las cartas que dijeron los papas, los que escribieron lo que dijeron. No se trata de creerle a él o creerme a mí. Vayan, busquen en internet, busquen en la historia, busquen a ver quién fue San Dámaso I, busquen a ver quién fue San Jerónimo, busquen quién fue San Atanasio, busquen quién fue el fundador de los protestantes, busquen quién es el fundador de los evangélicos, búsquenlo. No se trata de creerle a él ni creerme a mí, de eso no se trata, porque él es un mortal y yo soy otro. Vamos a la palabra y vamos a la historia que queda registrado. De eso sí se trata. Entonces verán, queridos hermanos, que los hermanos separados que dicen ser la Iglesia de Cristo tienen una Biblia hecha por San Atanasio, San Jerónimo, San Dámaso I. ¿Y por qué no lo hicieron los pastores evangélicos? Por un solo motivo: porque no existían. Ese es el único motivo. Y si quiere, compruébenlo. Búsquenme el nombre de un pastor evangélico en cualquier parte del mundo en el año 1000. Ahí se muere usted buscándolo. Búsquenme una iglesia del año 1000, una iglesia evangélica. Busquen una católica, muchas. Busquen un papa de la Iglesia Católica en el año 1000. Búsquenlo, lo van a encontrar. Búscame un pastor evangélico del año 1000. No existe. Búsqueme una iglesia de los evangélicos. No existe. Entonces, es simplemente que cuando las personas agarran la Biblia y comienzan a leerla y fundan iglesias sin saber de dónde viene y quién la fundó,
sin estudiar la historia, sin conocer. Él habla de la iglesia primitiva, pero él no sabe qué es la iglesia primitiva y no sabe que en la iglesia primitiva existía el Papa, los obispos, los sacerdotes, no lo sabe. Entonces viene y dice, la iglesia primitiva. ¿Y cuál es la iglesia primitiva? Búsquelo para que vean ustedes. La historia nos ayuda. Bien, ahora sí podemos pasar a otro tema. Y usted me dice, o me va a hacer pregunta, o va a escoger un tema que usted quiera, pues. ¿Puedo hacer una introducción de 5 minutos en lo que tú hablaste acerca de tu iglesia? Sí, si usted quiere hacer una intervención, perfecto, de acerca de la iglesia, pero eso sí, al igual que usted lo dice, los 5 minutos me da chance para yo, si usted dice algo que no estoy de acuerdo, tengo que decirle. Sí puede tomarse 5 o 10 minutos. Solamente una cosa. No me venga con sus palabras. El mundo está cansado de palabras de hombres. Yo quiero que usted dé capítulo y versículo, porque la gente lo va a ver. Usted puede hablar y hablar y hablar y decir y decir. Si no da fundamento bíblico, hermano, usted hizo como Cantinflas, dio vuelta y no dijo nada. Pero si usted me fundamenta en la palabra de Dios, que es la que tiene fuerza para transformar y es la donde podemos conocer la verdad, ahí sí. Y lo repito por segunda vez o por tercera vez. Háblenos palabra de Dios, porque el mundo está esperando palabra de Dios. Y ustedes son evangélicos, ustedes son cristianos, ustedes conocen la Biblia, ustedes conocen el evangelio, demuéstrelo. Demuéstrelo ante las cámaras que ustedes conocen la Biblia, que ustedes son evangélicos, que ustedes saben mucho de eso, pues compruébemelo todo con la Biblia. Y no me hable tantas palabras suyas, porque usted va a agarrar 10 minutos hablando usted, y me toma una sola cita y no me comprueba lo que dice. Lo escuchamos por respeto, pero no le vamos a creer. Ok, con respecto a lo que Luis hizo, es tomar versículos acerca de la iglesia, poniéndolos a la iglesia católica. Mateo 16, 18. ¿Por qué no estudiamos Mateo 16, 18? ¿Qué es lo que dice Mateo 16, 18? Como ustedes saben, vamos a comprender bien lo que dice Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 no está hablando acerca de la iglesia católica, ni tampoco que le está diciendo que Pedro va a ser papa. Ok, si me puede, Y yo también te digo que tú eres Pedro. Si me puede, 16, 18. Ok, ¿me puede empezar del 16, por favor? Respondiendo Simón Pedro dijo: Respondiendo Simón Pedro: Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que está en los cielos. Dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino quien te lo reveló, que yo soy el Cristo, es mi Padre. Siga. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dijo, sobre la confesión de Pedro, Jesucristo está fundando la iglesia. Sobre la confesión, dijo, vamos, sobre la confesión de Pedro. ¿Qué le confesó Pedro a Jesucristo? ¿Qué le confesó? ¿Tú eres qué? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No lo estaba edificando sobre Pedro, estaba edificando sobre la confesión de Pedro, porque Pedro le confesó algo, dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, a ti no te lo reveló ni sangre ni carne ni Pedro, sino que mi Padre que está en los cielos. Por cuanto tú has dicho eso, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dijo: sobre esta confesión que tú has hecho, yo voy a edificar mi iglesia. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo va a formar Jesucristo? ¿Cómo va a edificar Jesucristo
sobre un hombre. La iglesia está fundada sobre Jesucristo. Por eso dice que no prevalecerá. Siga, por favor. Y a ti te daré las llaves Y a del reino ti te de los daré las cielos. llaves del reino. ¿Cuáles esas llaves? Luis toma este versículo, realmente lo interpreta. Yo quiero hacerle, Luis, ¿de qué manera se interpreta la Biblia? ¿Cuántas maneras hay de interpretar la Biblia? Hay una manera que es literal y hay una manera que es exegética, donde se encuentra la razón teológica por lo cual se escribió eso. La Biblia se interpreta de tres maneras: literalmente, simbólicamente, espiritualmente. Siga, por favor. ¿Cómo le dijo? Y a ti te daré las Y a llaves. ti te daré las llaves. ¿De qué llaves está hablando el Señor Jesucristo? Entonces, Pedro tiene las llaves y Pedro decide quién entra y quién no entra. Pedro está en los cielos, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Eso no dijo. A ti te daré las llaves del reino, y esas llaves todo lo tenemos de ir y predicar el evangelio. Por eso cuando Pedro se levantó en aquel día, cuando se convirtieron, ¿cuántos se? 3,000. Fue que se convirtieron 3,000. Por eso Pedro le dijo: a ti te daré las llaves. ¿Cuál llaves? De abrir el evangelio, porque no se había abierto el evangelio ahí. Realmente Pedro se levantó y se convirtieron 3,000. Fue donde Pedro abrió el evangelio en Jerusalén. Eso es lo que está hablando. Ahí no está hablando de una llave literal, está hablando una llave de ir y predicar el evangelio. Por eso dice Marcos 16:16: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Aquel que cree en él y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok, ¿es esa llave? Ok, ¿realmente está hablando de una llave literal? Eso es lo que Luis hace entender, que es una llave literal. ¿Quién entra? O sea que Pedro tiene las llaves, tú entras, tú no entras. Pero realmente ahí está hablando de ir y predicar el evangelio. Por eso Pedro se levantó en aquel día cuando el Espíritu cayó en el día de Pentecostés. Pedro fue que abrió el reino de los cielos predicando el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Siga, por favor, hermana. Y todo lo que atares. Y todo lo que atares. ¿Qué va a atar Pedro en el cielo? Ustedes se han preguntado: ¿qué va a atar Pedro? ¿Qué va a atar? ¿Qué es lo que va a atar? ¿Qué está atando Pedro en el cielo? ¿Qué estará haciendo un nudo? Yo no le entiendo eso. Pero quiere decir: todo lo que atares, a todo lo que le entregares la palabra, a todo aquel que le entregares la palabra será salvo. Siga, hermano. Todo lo que atares en el cielo, en la tierra será atado en los cielos. eso es claramente lo que la palabra dice. Todo aquel que le entregues el evangelio será perdonado en los cielos. Y realmente todo el que no le entregues este evangelio no será perdonado. Ustedes tal vez no lo pueden entender porque realmente ustedes no han sido formados como discípulos. Ustedes son seguidores de Luis Toro y creyentes solamente. Porque, a ver, ¿cuántos traen Biblia aquí, por favor? No más. Ok. Ok, ya está. Sola fuente fue, ok. Solamente fue eso. Con respeto, por favor. Ok. Dice, eso es lo que la palabra de Dios está hablando. Aquí no está hablando de atar. ¿Qué vamos a atar? En otro versículo dice, también dice, no me acuerdo, habla de otro versículo donde es atar y desatar. Tenemos que comprender la palabra de Dios, que dice en el texto y el contexto, qué es lo que está hablando. Si está hablando simbólicamente, como por ejemplo dice: yo soy la puerta de las ovejas. Jesucristo no es una puerta, está hablando simbólicamente. Si ustedes pueden comprender la palabra, ahí no está hablando diciendo que sobre Pedro fue fundada la iglesia. Y tocó Juan 21:15. Vamos, lo que dice Juan 21:15.
porque yo os daré palabras y sabiduría. No, Juan 21:15. Cuando hubieron comido Jesús. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿De qué está hablando el Señor Jesús aquí? Le está rectificando a Pedro por las 3 veces que él lo negó. Si verdaderamente... Siga, hermano, yo voy a seguir con usted. Él le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. En la iglesia de Jesucristo hay corderos. Sí, está bien. Volvió a decirle la segunda vez: Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, Hijo de Jonás, ¿me amas? ¿me amas? Pedro le respondió: Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes Sí, que Señor, te amo. Tú sabes que te amo. ¿Por qué el Señor Jesucristo le preguntó 3 veces? Porque Pedro lo negó 3 veces. Porque Pedro, antes de que el Señor había sido crucificado, le dijo: contigo hasta la muerte. Pero realmente no se cumplió lo que dijo Pedro. Lo negó 3 veces. Entonces, aquí para que Jesucristo está diciendo: si tú quieres ser mi discípulo, tienes que confirmar que verdaderamente me amas. El amor ágape. El amor ágape. Siga, hermano. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. En la iglesia hay ovejas, como por ejemplo maduros espiritualmente, y hay corderos que tienes que apacentarlo, que tienes que llevarlo siempre. Entonces eso es lo que está hablando. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. El Señor Jesús le vuelve a decir otra vez: apacienta mis ovejas. ¿Cuáles son las ovejas realmente en una iglesia? ¿Por qué realmente Pedro le fue dado eso, que apacentara las ovejas? Porque Pedro fue el que abrió el evangelio por primera vez en Jerusalén. Pedro fue, por eso le dijo: yo te daré las llaves. ¿Cuáles esas llaves? Ustedes se han preguntado: ¿a poco Pedro está ahí arriba con una llave abriendo quién entra? Tú sí, tú no. Tú eres católico para adentro, tú eres evangélico, quédate. No, queridos, tenemos que aprender a interpretar bien la palabra de Dios conforme a las escrituras que está. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu es el que nos ayuda a entenderlo. Él es que enseña a toda verdad y justicia. Entonces, si no interpretamos bien la palabra, si todo lo leemos literalmente, vamos a creer que eso es lo que dice. Pero la palabra de Dios no dice de esa manera. Y eso es lo... intervención. Gracias, gracias. Un aplauso para el hermano. Queridísimo hermano, se le respeta todo lo que dijo. Pero vamos a paso por paso. Mateo 16:16. Ustedes van a ver que en ninguna parte dice sobre la confesión que usted acaba de decir, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Eso, cuando usted escriba su evangelio, se lo coloca. Pero eso no está ahí. Como no está ahí, no es palabra de Dios. Es palabra del hijo de ¿quién es? El hijo de David. Pero no es palabra de Dios. No tenemos por qué creerlo porque son palabras de hombres. No es palabra de Dios. Escúchelo, escúchelo. No es palabra de Dios. Ustedes van a ver en qué momento dice Jesús: sobre esta profesión suya, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Léalo, para que vea cómo manipulan las escrituras. Escúchelo. Respondió Simón Pedro: Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo. tú eres el Cristo. Pongan la lupa, háganle zoom, a ver dónde van a encontrar ustedes lo que él dijo. Sobre esta profesión suya de usted, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Pongan la lupa. ¿Dónde está la lupa? A ver, bájame la lupa que está por ahí. Por ahí tengo la lupa. No. ¿Dónde está la lupa? A poner la lupa porque el hermano, no.
Me la tiene por ahí. Bueno, ahorita me la trae. Pongan la lupa. Ustedes van a ver, yo le di la cajita al hermano de la lupa. Ustedes van a ver que aquí no dice eso. Por eso pido respeto para con él. Pero eso no es palabra de Dios. Dale. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Él responde a la primera. ¿Y usted quién dice? Tú eres el Mesías. No se trata de la profesión de fe de Pedro en la que Cristo va a fundar la iglesia. Se trata de que Jesucristo quiere que el mundo sepa la identidad de Él. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Lea el 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Observen, vamos a poner la lupa. Sin luz. Vamos a poner la lupa para ver si es verdad lo que él dice o no es verdad, porque la Biblia no es para interpretación privada, para hacer creer lo que usted quiera. Observe, repítalo de nuevo. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Miren la pregunta que le hace a sus discípulos y después comparan con la pregunta que le hace a Pedro y luego lo que le dice a Pedro. Dale. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Observe. Jesucristo está interesado en que el mundo entero sepa quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Hijo del Hombre? La primera persona que el mundo debe conocer quién es. Jesucristo. Vamos a ver si el mundo conocía quién era Jesucristo. Dale. Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista. No sabían quién era Cristo. Estaban confundidos. Pensaban que era Juan Bautista. Error, error. Dale. Otros, Elías. Error. Otros. Y otros, Jeremías. Error. El mundo no sabía quién era Cristo. Siga. O alguno de los profetas. Alguno de los profetas. Entonces está hablando es de la persona de Cristo. Ahora Jesucristo viene a preguntar de nuevo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pongan la lupa para que vean. Él preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Ven el interés? Jesús quiere que el mundo sepa quién es Él. 2 veces lo pregunta. ¿Qué dice la gente? Que Elías, Jeremías, ¿qué dicen ustedes? Ahora escuche la respuesta de Pedro. Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Dijo mentira o dijo verdad? Dijo verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ahora pongan la lupa para que vean que ustedes no van a encontrar las palabras que él dijo. Sobre esta profesión de fe de Pedro voy a edificar mi iglesia. Eso es un agregado que él le pone a la Biblia con el respeto que merece. Pero pongan la lupa para ver, dale. Entonces Jesús le dijo. A ver, ahí viene, la lupa. Prendemos la luz. Jesús le dijo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la profesión de fe de Pedro, ahí lo dice. Eso lo inventaron ellos y se les respeta, pero no es palabra de Dios. Cuando Jesucristo le pregunta, ¿quién dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Hay un interés, quiere que el mundo conozca a Cristo. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Quieren que el mundo conozca a Cristo. ¿No lo conoce? Pedro dice, tú eres el Mesías. Jesús dice, bienaventurado, repítalo, bienaventurado. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. A ver, ¿qué significa? Vamos a interpretar la palabra de Dios. No se lo reveló carne ni sangre. A ver, ¿sino quién? Sino mi Padre que está en los cielos. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo? Vamos a escudriñar las Escrituras. Está diciendo que aquellos que dijeron que Jesucristo era Juan el Bautista, eso no se lo había revelado el Padre. Eso se lo había revelado la carne, era invento de ellos. Los que dijeron que era Elías, eso no se lo reveló el Padre, se invento de hombres. Que era uno de los profetas, invento de hombres. Teológicamente, ¿qué está diciendo la Biblia?
que en el mundo vamos a encontrar muchos hermanos como ellos que hablan de Cristo. Porque ahí hablaban. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Juan Bautista. Están hablando de Cristo, pero de forma errada. La Biblia está diciendo que va a existir muchos grupos. El grupo que dice que Juan es Bautista, que Jesús es Juan Bautista. El grupo que dice que Jesús es Elías. El grupo que dice que es Jeremías. El grupo que dice que es uno de los profetas. Esto significa hombres que van a predicar lo que les dé la gana, porque les llega a la cabeza, y eso es interpretación humana, pero no viene de Dios. Pero hay un grupito que es el que representa a Pedro, y por eso edifica la iglesia sobre Pedro, que sí va a tener la interpretación revelada por el Padre. Dichoso ese grupito que está con Pedro. Dichoso tú, Pedro, porque eso no se lo ha revelado la carne como aquellos que hablan de mí, pero erradamente. Dichoso porque esto no se lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Esa es la diferencia de la doctrina protestante, que es revelada por hombres, y la doctrina católica representada en Pedro, que es revelada por Dios. Esa es la diferencia. Pero ello viene a decir que entonces que Jesucristo está construyendo la iglesia sobre la profesión de Pedro. Y ahora escuche lo que viene. Ponga cuidado. Ya dijo, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ya el mundo sabe quién es Cristo. Pedro, revelado por el Padre, lo dijo. Ahora Jesucristo quiere que el mundo sepa, pongan la lupa, para que se den cuenta que no son palabras mías de yo. Jesucristo quiere que el mundo sepa quién es Pedro. Ya el mundo sabe quién es Cristo. Es el Hijo de Dios. ¿Quién lo dijo? Pedro, inspirado por Dios. Ahora el mundo debe saber quién es Pedro, porque Jesús lo puso al frente de la iglesia. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Señor? ¿Por qué tengo que hacerle caso? ¿Por qué tengo que obedecerle a Él? ¿Por qué tengo que estar en su iglesia? ¿Por qué? ¿Quién es ese Señor? Porque el mundo va a preguntar, y los protestantes van a preguntar, ¿y quién es Pedro? Pues cuando Pedro dice quién es Jesús, inspirado por Dios, ahora miren las palabras que dice Jesús. Dale. También te digo. También te digo, si tú me diste a conocer al mundo, ahora yo te doy a conocer. También te digo, Jesucristo va a hablar de Pedro. Te digo también, así como tú lo hiciste de mí, dijiste que yo era el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora yo también te digo, el mundo no solamente va a conocer a Cristo, el mundo también va a conocer a Pedro. ¿Quién le reveló a Pedro quién era Cristo? El Padre. ¿Quién nos dijo en la Iglesia Católica quién era Pedro? Cristo. Yo también te digo. Eso no lo inventó el Papa ni los curas. Eso sí es palabra de Dios. Y esto sí se llama escudriñar las Escrituras. No es inventar ni agregarle. Es que Jesús fundó la iglesia sobre el... Y yo le dije que me hablara con fundamentos bíblicos. Y si no, no le iba a creer. De modo que ahí viene otra vez. Y yo... También te digo. Otra vez, léalo. También te digo. A ver, más atrás. Dichoso. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no se te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Al igual que tú lo hiciste, lo hago yo. Ponga cuidado. Siga. También te digo. También te digo. Que tú eres Pedro. Jesucristo está diciendo que Pedro es piedra. También te digo que tú eres piedra. ¿Cómo lo está presentando ante el mundo? Como piedra. Así como tú me presentaste como hijo de Dios, revelado por el Padre, ahora yo lo revelo al mundo, que tú eres piedra. Porque Pedro no existía, la palabra Pedro. No está hablando en el idioma de nosotros. Está hablando en el idioma de él, que habla de piedra. Y yo te digo que tú eres piedra. Está presentando la identificación de Pedro. ¿Quién es Pedro para la iglesia de Cristo? La piedra. Tú eres piedra. Siga. Y sobre esta roca. No dice, y sobre la profesión de fe de Pedro. Eso lo inventan ellos para engañar a los tontos. Pero eso no es palabra de Dios. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y ahora él habla de las llaves. Ustedes pueden retroceder el video.
Cuando yo dije que las llaves significaban que la única iglesia que nos permite entrar al reino de Dios es la iglesia católica, si nosotros lo hacemos bien. Eso es un simbolismo, ciertamente, que él está hablando, y ustedes pueden retroceder el video si yo lo dije o no lo dije. ¿Y qué simboliza? Si es un simbolismo, ¿qué simboliza? Que Pedro tiene las llaves para abrir el evangelio. Eso es invento. Si no es invento, compruébemelo donde diga las llaves que yo le di a Pedro. Esas llaves son las de predicar el evangelio. Yo le demuestro a él y a ustedes que las llaves que le dio no es como él dice, con Biblia. Él no lo pudo hacer con Biblia. Y eso es lo triste, que es evangélico, pero no sabe el evangelio. Y interpreta torcidamente el evangelio. Ahora verán que con la Biblia, yo que no soy, como él dice, evangélico, pero yo sí soy evangélico, ¿verdad que él no sabe? Yo le voy a mostrar con la Biblia que esas llaves que él dice no es el de ir a anunciar el evangelio. Eso es mentira. ¿Pruebas quieren? ¿Capítulos y versículos quieren? Donde hable de las llaves y qué significan las llaves, para que no inventen nada. Isaías capítulo 22, versículo del 20 al 22. Ustedes van a ver a quién se le daba la llave, quién entregaba la llave, qué significaba la llave. Porque él viene a decir que la llave significa que Pedro va a abrir el evangelio. Cuando usted escriba el evangelio según San Adonai, lo agrega, pero eso no está ahí. Isaías capítulo 22, versículo 20 en adelante, óiganlo. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín. ¿A mi siervo qué? ¿Mi siervo qué? Eliaquín. Eliaquín. Haga un paréntesis ahí, párelo ahí. Tenemos que saber quién es Eliaquín. Párelo ahí, póngalo ahí y ahorita volvemos para acá. Okay. Isaías 36:3. ¿Quién es Eliaquín? Isaías 36:3. Llamaré a mi siervo ¿qué? Eliaquín. Eliaquín. ¿Quién es Eliaquín? Y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna. Mayordomo. ¿Qué era? ¿Eliaquías? Ya sabemos que era Malaquías. Vuelva entonces atrás. Vamos a ver quién era, porque está hablando de Eliaquín. ¿Quién es Eliaquín? Mayordomo. Vamos a ver entonces. Léalo de nuevo. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín. ¿Qué era Eliaquín? Mayordomo. Siga. Hijo de Hilcías. Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte. Y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y escuche lo que viene. Y pondré la llave de la casa de David. Escuche, pondré las llaves. ¿Se acuerda que le dijo Pedro? A ti te doy las llaves. Y pondré las llaves de la casa de David. Siga. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Lo que ates quedará atado, lo que desate quedará, otra vez. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá. Oh, entonces Mateo no está hablando de que Pedro va a tener la llave de abrir el evangelio. Eso se lo vendieron a él, le metieron un engaño. Está hablando de que en el pueblo judío existe un rey y existe un mayordomo. Cuando no está el rey, ¿quién queda encargado? El mayordomo. Pero para que el mundo respetara al mayordomo, el rey delante de todo le daba las llaves. Y lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que ¿quién es el rey? Jesucristo. No del reino de David, de la tierra, sino del reino de los cielos. ¿Cómo sabemos que él es el rey? A ti te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Quién entregaba las llaves? El rey. ¿De qué? Pues las llaves de su reino. Jesucristo no es rey de aquí. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es de arriba.
Jesucristo es rey. ¿Cómo sabemos que es rey? Tiene las llaves y entrega las llaves. Pero todo rey tiene su más. Decía, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? O sea, los súbditos del rey. Subrayen, los súbditos del rey, los que obedecían al rey, los que amaban al rey, los que creían en el rey, los que no traicionaban al rey. ¿Qué tenían que hacer? Escuche. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras. Eso es lo que Jesús está haciendo con Pedro. Está dando esa autoridad. Siga. Y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Le está dando poder, autoridad. Siga. Y será padre al morador de Jerusalén. Escuche, será padre. Eso se llama papa, por eso lo llamamos papa. Por eso nosotros decimos que Pedro es el papa, es el papá. Es padre a los moradores de Jerusalén. Siga. Y a la casa de Judá. Y a la casa de Judá. Observe. Cuando el rey le daba las llaves al mayordomo, todos los que estaban bajo el mando de ese rey debían reconocer al mayordomo como padre. ¿Quiénes no lo reconocían como padre? Los enemigos, los que no estaban de acuerdo con el rey. Ahora comprenden por qué nosotros llamamos papa o padre al papa. Porque él es el mayordomo del Rey Supremo, que es Cristo. Para la muestra un botón, le dio las llaves. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Si yo no soy capaz de obedecerle al mayordomo y no soy capaz de llamarlo padre, es porque soy enemigo. ¿De quién? Del rey. No estoy de acuerdo con el rey. No soy súbdito del rey. No soy miembro de su rebaño, no soy miembro de su iglesia. Yo me rebelé. Dice la Biblia, todo Jerusalén y todo Judá lo llamarán padre, lo reconocerán como padre. Por eso nosotros llamamos papa al padre, al papa, que es padre, que es jefe, que es el mayordomo que Cristo dejó en la iglesia. Cuando no se lee las escrituras, se inventa. Cuando no se conoce, se inventa. Y eso es lo que hacen los protestantes. Y por eso es necesario que ustedes estudien, para que no vengan a engañarlo. ¿Por qué no me engaña a mí? Se da cuenta que dicen las mentiras, los engaños, que no es culpa de ellos, no lo hacen por maldad. No, señor. Vean ustedes la ternura, el amor, el respeto, el cariño con que ellos han venido. Que se le admira, se le felicita y se le agradece. No lo hacen por maldad. Lo hacen porque a ellos eso fue lo que le enseñaron. ¿Y qué va a repetir usted? Lo que usted aprendió. Pero ¿por qué Dios quiso que ellos vinieran hoy aquí? Para que encontraran respuestas bíblicas, no de hombre. Eso se lo enseñaron ellos sin respuesta bíblica. Se lo enseñaron con respuestas de hombre. Ahora Dios los ama tanto que ha permitido que no un pastor de su iglesia, sino un pastor de otra iglesia, de la iglesia verdadera, les explique con fundamentos bíblicos y les ilumine para que se den cuenta en el error en que están metidos y en el error en que están metiendo a la gente. Por eso nosotros le respetamos, le amamos, pero no le creemos, porque yo lo estoy comprobando con la Biblia y es necesario que los católicos se formen. Ahora, ustedes verán que cuando Jesucristo, Él me utilizó de nuevo a Juan 21:15, apacientan mis corderos, apacientan mis ovejas, y Él se centró en que Pedro lo había negado 3 veces y Jesús tenía que hacerle la profesión de 3 veces. Ahí está bien, pero no se quede ahí. Ese pedacito en este momento no me interesa. En este momento me interesa en este momento que Jesús le dijo: las ovejas mías las apacientas tú, las apacientas tú. Y ustedes van a ver que efectivamente se cumple cuando Cristo comienza a edificar la iglesia, que la comienza a edificar el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? De capítulo 2. Cuando comienza a edificar la iglesia, recuerden algo muy importante, que cuando Pedro se lanza el primer discurso, que él lo dijo, allá en Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante, cuando termina el primer discurso, ustedes verán que 3,000 personas se convierten.
Cuando Pedro lanza el primer discurso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y entonces, si lee desde el capítulo 2, versículo 13, verán, porque Él es el pastor que Cristo puso en su iglesia por encima de los otros 11 apóstoles. Y por eso ustedes verán que cuando Pedro se lanza el discurso, está ejerciendo el papel de mayordomo, está ejerciendo el papel de tener las llaves, de atar y de desatar. Él va a comenzar a predicar, pero como jefe de la iglesia. Versículo 14, lea el versículo 14. Entonces Pedro se puso de pie con los 11. Observen, los 11 están con Pedro, pero ninguno de ellos se puso de pie. O sea, ninguno habló, ninguno tomó la palabra. Pedro se puso de pie con los 11. Observe que los 11 están apoyando a Pedro. ¿Quién es el jefe? Pedro. ¿Quién es el que habla? Pedro. Los otros lo apoyan. Lo apoyan. No fue Santiago, no fue Juan. ¿Por qué no? ¿Por qué no fue Felipe? ¿Por qué fue Pedro? ¿Me aman más que esto? Apacientan mis corderos. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y cuando va a edificar la iglesia es Pedro, acompañado con los 11, se lanza el discurso. Y miren cómo ya comienza Cristo a edificar la iglesia. Versículo 41. Cuando Cristo comienza a edificar la iglesia, en la persona de Pedro que se lanzó el primer discurso, en esa persona de Pedro que se lanzó el primer discurso, Cristo comienza a edificar la iglesia. Óiganlo. Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fueron bautizados y escuche. Y se les unieron. Vean cómo edifica la iglesia. Y se les unieron. En ese día, como 3,000 personas. Cristo está edificando la iglesia. ¿En la persona de quién? Pedro. Pedro se lanza el primer discurso. Cristo comienza a edificar la iglesia. Se le unieron 3,000. Versículo 47. Para que vean ustedes cómo edifica. Alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor, Cristo, agregaba cada día. No me empuje. Iba edificando la iglesia. Cada día a la iglesia, está edificando la iglesia, agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Pedro comienza a predicar como mayordomo porque tiene la autoridad de Cristo, la que le dio, y Cristo cumple su palabra. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para la muestra, un botón. 3,000 se unen. Cristo va edificando a la iglesia donde Pedro está, donde él dirige, donde él gobierna, y los demás lo acompañan, a los que se van a salvar. Entonces se cumple lo que dice la Biblia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Pedro tiene la autoridad de atar y la autoridad de desatar. Tiene autoridad. ¿Dónde lo dice la Sagrada Escritura? Donde muestra que Pedro tiene la autoridad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 47. Ustedes verán cómo Pedro tiene esa autoridad que Dios le dio y ejerce la autoridad. Cuando van a introducir los paganos, ¿se acuerdan el capítulo 10? Cuando le dice, agarra y coma. Vio unos pocos de animales en un manto. Agarra y coma. No puedo comer lo que es impuro. No llames impuro lo que Dios ha creado puro, lo que Dios ha llamado puro. Y Pedro comprendió que se refería a que los paganos también podían formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces Pedro es, como él es el mayordomo, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Es el que recibe a los primeros paganos dentro de la iglesia. Y no solamente eso, ordena. Esto se tiene que hacer así. Ponga cuidado, versículo 47, 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y escuche lo que viene. Mire cómo Pedro tiene autoridad. Dale. Y mandó Otra vez. Y mandó. Otra vez. Y mandó. Otra vez. Y mandó. ¿Quién mandaba? Pedro. Pedro. Dice la Escritura que Pedro tenía la autoridad y mandó Bautizarles en el nombre del Señor Jesús. mandó a bautizarle. Y entonces Pedro ya integró a la iglesia. Pedro entregó a la iglesia a los paganos por la autoridad que Cristo le dio como mayordomo. Y los demás mueran callados. ¿Me ama más que esto? Apaciéntalos. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado. Lo que desates quedará desatado. Entonces, queridos hermanos, vean ustedes con claridad cómo las Sagradas Escrituras no se contradicen. Cómo las Sagradas Escrituras nos muestra a nosotros la realidad. A los hermanos separados se les respeta, se les ama. Pero nos da tristeza cómo agarran la Biblia y le hacen decir cosas que no son. Y yo hoy, como sacerdote del Dios Altísimo, con el corazón en la mano, a estos hermanos, simplemente les muestro lo que dice la Biblia. Que ellos lo crean o no lo crean, de verdad, que eso no me corresponde a mí. A mí me corresponde mostrárselo. Que ellos estaban hablando entre ellos mientras yo hablaba y no prestaron atención, eso no es problema mío. El que es de Dios, dice Juan 8:47, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha, y el que no la escucha porque no es de Dios. Y mientras yo predicaba la palabra de Dios, ellos hablaban, se les respeta. Pero cuando ellos hablaban, yo los escuchaba. Porque yo sé respetar la palabra de Dios. Y muy bien todo, pero no me gustó que cuando estuviera yo hablando y que estábamos leyendo la palabra de Dios, ellos estuvieran hablando. Aquí está la respuesta. Ahora bien, si el hermano, ¿qué hora es? ¿Ah? No, seguimos parejos, seguimos para darle oportunidad al hermano, si quiere decir otra cosita, si quiere hablar, él o el otro hermano, si quiere hablar, se le da la oportunidad. Primeramente, Luis, pues estábamos hablando, pero todo lo que dijiste yo te puse atención. Así que él tocó lo que es Isaías. Isaías de ninguna manera está hablando acerca de Papa. Él tocó Isaías 22, 20. Vamos a leer lo que dice Isaías 22:20. Él tocó lo que es el 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Él dice que esta llave es dado a Pedro, pero las escrituras, como dice él, a veces él salta como aquellos, ¿cómo se dice? Como aquellas ardillas de rama en rama, pero nunca se para de detener qué es lo que verdaderamente está hablando, de qué llave está hablando. ¿Por qué no vamos a lo que es Apocalipsis? Yo quiero leerles Apocalipsis. ¿Qué es lo que verdaderamente, qué es esa llave? Apocalipsis 3:7. ¿Cuál es esa llave de lo que habla en Isaías? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso es, ¿quién tiene la llave? Es solamente Jesucristo tiene la llave, y lo que está hablando Isaías es que Jesucristo tiene solamente la llave, que nadie puede, que dice su palabra, que ninguno cierra y ninguno abre. Claramente aquí lo está hablando, porque tenemos que hacer más que todo una exégesis de la palabra, no solamente pues, ok, porque aquí habla de esta llave, tengo que aplicarlo al Papa. No, Señor, tenemos que hacer un estudio concienzudo, hermenéutico y de la palabra de Dios. Solamente con esto se termina, yo creo, esta es lo que quería hablar. Y una pregunta más a Luis Toro, solamente con la... Disculpe, no.
Porque Luis Toro tiene que ver que dice Apocalipsis capítulo 3. ¿Vuelvo a leer? Luis Toro tiene que leerlo. Léalo. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Usted búsqueme Mateo 16, 19. Dale. Esto dice No, el 18. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Quién tiene la llave de David? David, ¿usted sabe quién era David? El rey. Jesús es hijo de David. Jesús es rey. Él tiene las llaves que dice el Apocalipsis. Jesús tiene las llaves. Y porque tiene las llaves, Mateo 16, 18, porque Él las tiene, mire que Él las tiene. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pongan la lupa a lo que viene, pongan la lupa y háganle zoom. A ver quién tiene las llaves. Y a ti te daré las llaves ¿Quién del tiene las reino llaves? de los cielos. No, otra vez. Y a ti te daré las llaves ¿Quién del tiene reino de los las cielos. llaves y se la va a dar a Pedro? Si no las tiene Jesús, no se la puede dar a Pedro. Ahora, si Él tiene las llaves, Él puede dársela, porque nadie da lo que no tiene. Jesús, efectivamente, como dice el Apocalipsis, Él tiene las llaves. Pues si Él tiene las llaves, entonces hay que creerle que Él le dio la llave a Pedro, porque Él las tiene. Y nadie da lo que no tiene. Y cuando lo que pasa es que Él no sabe cómo era el reinado de David. Y cómo estaba escrito que Jesús era el rey de David, el rey de Israel, el hijo de David, que iba a ser el rey. Y que no sabe qué hacía el rey, qué era lo que hacía el rey. Cuando tocamos Isaías, es para decir lo que hacía el rey. Y déjeme decirle, querido hermano, ¿cómo que se llama? Adonías. Adonías. Déjeme decirle, querido hermano Adonías, para que usted lo sepa, que el Evangelio de San Mateo fue escrito para los judíos conversos. El Evangelio de San Marcos fue escrito para los paganos. El Evangelio de San Mateo fue escrito para los judíos. Si usted observa, verá que todo San Mateo va a centrarse en la fe de los judíos. Todo San Mateo. Incluso desde el comienzo, la genealogía de Jesucristo viene para mostrar que es hijo de David. Entonces, Él le habla a los judíos. Por eso usted verá que así como Moisés allá en el desierto, Moisés presentó los mandamientos, Jesucristo es el nuevo Moisés, viene en el capítulo 5, versículo 20 en adelante, a presentar los mandamientos. Así como allá Moisés estuvo en el desierto, Mateo viene también a decir que Cristo estuvo en el desierto. Todo a lo que el pueblo de Israel tenía presente, viene Mateo y lo presenta también, cosa que no lo hacen los demás con el mismo énfasis que Mateo. Mateo es el que viene a presentar todo lo que creían los judíos. Todo lo que creían los judíos lo viene a presentar Mateo. Y por eso Mateo es el único que va a presentar las llaves, porque Mateo le está hablando a los judíos que no creen que Jesucristo es el Mesías. Y él por eso, ¿por qué le dice Pedro, eso se lo ha revelado mi Padre? Porque Jesús dijo que era el Mesías. Los judíos no creían que Jesús era el Mesías. Entonces es un evangelio para los judíos. Y los judíos tenían que conocer bien la Sagrada Escritura. Por eso Mateo siempre va a la Sagrada Escritura. Y usted verá que entre todos los evangelistas, el que más va al Antiguo Testamento es Mateo. Porque él va a hablarle a los judíos. A los judíos le predica a los judíos. Entonces él, al no saber que le predica a los judíos y que tiene que predicarle con el conocimiento que tenían los judíos, con las bases que tenían los judíos, con los libros que tenían los judíos, él no va a entender por qué toma a Isaías. No va a saber la conexión que hay entre Mateo e Isaías. Si le invito a que estudie y se dé cuenta que Mateo tiene un propósito.
a los judíos, convertir a los judíos y predicarle a los judíos conversos. Sobre todo ese evangelio es para los judíos conversos. Entonces es simplemente tomar al Apocalipsis y decir que las llaves las tiene Cristo y no Pedro. Eso es falta de fe. Cristo tiene las llaves, no lo niega la Iglesia Católica. Pero ¿a quién se las entrega? A Pedro. Si él es el rey, es el hijo de David, es el rey, y Apocalipsis está diciendo que él es el rey, y si no es el rey él, entonces ¿por qué en el capítulo 5 del versículo 13 en adelante va a decir que al Cordero se le debe la gloria, el honor, el poder, si no es el rey? Por algo le está diciendo que al Cordero se le debe todo eso, porque él es el rey. Cristo es el rey y él tiene las llaves. Pero como todo mayordomo, cuando no estaba el rey presente, como todo rey, cuando no estaba el rey, dejaba al mayordomo. Y Cristo, siendo él el que tenía las llaves, hizo como lo hacían los reyes judíos, que cuando quería que el pueblo respetara a su mayordomo, le entregaba las llaves públicamente diciendo que tiene autoridad, y eso fue lo que Cristo hizo. Que usted no lo crea, se le respeta. Pero aquí no debe jugar con las escrituras, debe saber que las escrituras no son aisladas, es un compendio, es un rompecabezas. Y él dice que no le gusta porque yo brinco de allá, brinco para acá, brinco para acá. No le gusta. ¿Y sabe por qué no le gusta? Porque le demuestro que él está en un error, porque él agarra un texto y le mete palabras de él. Es que aquí dice la Biblia que Jesús estaba fundando la iglesia sobre la profesión de fe de Pedro. Eso no lo dice la Biblia, pero él no, porque Jesús dice, escudriñad las escrituras. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Escudriñando las escrituras. Me voy allí, me voy allá, me voy allá, me voy acá, porque yo tengo que tener un complemento de lo que dice las escrituras. No es solamente agarrar una cita y decir esto ya. Tengo que tener un complemento. Pero no es que no estoy saltando de un lado para otro. Simplemente aquí encontré la llave. Aquí encuentro el significado de la llave. ¿Quién tenía la llave? El rey. Apocalipsis. ¿Quién tiene la llave? Jesús. Jesús es el rey. El rey le daba las llaves al mayordomo. Jesucristo se la dio a Pedro. ¿Qué está diciendo? Pedro es el mayordomo. No estoy saltando de un lado para otro, estoy saltando exactamente donde la Biblia está mostrando lo que Dios nos quiere decir a través de las Sagradas Escrituras. Ahora sí.